Tomás Romano, es abogado también en ejercicio profesional, reside en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, está cursando la especialidad en Derecho de Familia y Niñez dictada por la UBA, tiene un posgrado en Derecho Procesal de Familia dictado por la Facultad de Derecho de Mar del Plata, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Práctica Profesional Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántica de Argentina, miembro del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones del Colegio de Abogados de Mar del Plata, docente en el primer curso de formación para abogado del niño del Colegio de Abogados de Mar del Plata y abogado del niño recibido en este curso de formación de abogado del niño en Mar del Plata. Ex secretario de la Unión de Usuarios y Consumidores de Sección Mar del Plata y ex consultor del Consultorio Jurídico Gratuito de Mar del Plata. Un abogado está bien, que ayuda a alguien cuando roba algo. ¿Ok? Una cosa que le da plata lo que quiere al amo. Un abogado significa que te peleas con otro, defienden a las personas. Trata de defender a su cliente en cualquier situación. Trabajan y hacen mucho esfuerzo. Un chico que usa muchos papeles, manda mensajes. No sé, veía que tiene carpeta. Alguien que corrija a los demás, que ayuda a los prisioneros, algo así. Hacer preguntas. Los abogados para mí están un poco nerviosos. Alguien que se aleja por otro, si él va a prisión, va con él. Así que el abogado está como medio asustado, capaz nervioso. Un abuelo es cuando alguien toma mucho y después se ahoga. Contratamos para un juicio que le hacen y personas que defienden la ley. Ayuda a hacer justicia. Creo que es alguien para mantener la paz también, como los policías. El que cuida la casa. ¿Y quién más abogada? No sé. Bueno, es muy simpático, la verdad que es muy movilizador. Con Mariana nos encanta presentarlo porque, retomando lo que decía Francisco, ¿no? Creo que nadie en esta sala va a poner en tela de juicio que estos chicos, que pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, son sujetos de derecho, como lo dice el tema que nos convoca hoy, ¿no? Y fíjense la visión que tienen ellos de los que somos abogados. Acá tenemos colegas en la sala. Distintas interpretaciones, algunas más jocosas que otras, pero fíjense los verbos que utilizan: ayudan, se esfuerzan, trabajan. Mismas visiones que incluso algunos adultos, buenas tardes, algunos adultos quizás no las tienen de nosotros mismos, incluso algunos colegas u otras disciplinas. Por eso es muy importante también como operadores del derecho hacer este tipo de actividades, juntarnos. Somos un montón, la verdad que estamos muy contentos y estamos al tanto de que vienen de distintos ámbitos, no solo desde el derecho, ¿sí? Eso también nos enriquece muchísimo. Y aclaro, con Mariana, bueno, trabajamos juntos hace muchos años. Como dijo Francisco, nos especializamos en el derecho de familia, lo que más nos gusta, y nos encanta hacer este tipo de charlas, porque no es ninguna disertación, no es una clase magistral. La idea es participar, ¿sí? Que cada uno pueda hacer un aporte, llegado el caso. Y para organizarnos, arrancamos por el final, que es estos niños como sujetos de derecho que, como dijo Francisco, pueden ser nuestros clientes. Yo particularmente, como Francisco, Antonella, somos abogados de niños recientemente recibidos, y estos chicos pueden ser los que el día de mañana tengamos que patrocinar en un proceso. No rompí nada. ¿Está bien? Fíjate. Sí, Mala mía. ahí va. Ahí estamos. Entonces, es muy importante que reflexionemos respecto de los desafíos que tenemos. Esto es una bisagra en nuestro ordenamiento jurídico, claramente. De aquí en más
tenemos un desafío como abogados, pero no solo como abogados, sino como ciudadanos, como operadores de otros ámbitos, ya sea de salud, de educación, órgano administrativo, judicial, de poder hacer valer esta figura y quitarnos de encima algunos prejuicios también que tenemos, ¿no? Como personas también, ni hablar como los vicios de la profesión. Pero para llegar a esto, para llegar a esta figura, no solo del abogado del niño, sino del niño como sujeto de derecho, que es el que habilita justamente la posibilidad de que ese niño tenga su propio abogado, tenemos que hacer un desarrollo. Este es el mínimo índice que yo les presento de cómo se va a desarrollar nuestra charla, ¿sí? Rápidamente voy a tratar de hacer una evolución, una descripción de la evolución de esa niñez, del concepto de niñez en el mundo y particularmente en la Argentina, hasta llegar a la figura del abogado del niño, que es lo que va a decir Mariana también a continuación de mi presentación. Arrancamos por el principio. Grecia y Roma, la concepción de la niñez, ¿sí? Y quiero que presten mucha atención a lo que van a ver acá, porque, como sabemos en otros órdenes también, Grecia y Roma fueron pioneras y vanguardistas en un montón de cuestiones que no necesariamente se dieron con posterioridad. El concepto del desarrollo integral y la educación liberal de los niños, ¿sí? Como entendiendo a la persona como cuerpo y mente, ¿sí? Una visión integral de la persona y entendiendo que esa naturaleza del hombre, esa naturaleza que hace que requiera ser educado, esa educación se tiene que adaptar justamente a sus propias características como persona, ¿sí? Por supuesto que la escolaridad de los varones era una prioridad, ¿sí? Ahí lo dividí simplemente a título anecdótico en la instrucción formal y la instrucción informal y formal, ¿sí? Mucha preponderancia a la educación física, ¿sí? Además de leer y escribir, y la formal, que era otro estadio de la instrucción de las personas, en este caso varones particularmente, se daba en literatura, aritmética, filosofía, bueno, era como un estadio superior. Lo que más me importa es marcarles esto, y voy a usar esto. La responsabilidad del Estado, la educación era responsabilidad del Estado, ¿sí? Esto, citarlo en modo anecdótico, es un fragmento de Política de Aristóteles, que dice: hasta los 2 años, el primer periodo, conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrándoles a dificultades como el frío. En el periodo subsiguiente, hasta la edad de 5 años, el tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio ni a trabajos coactivos, a fin de que esto no impida el crecimiento, se les debe, no obstante, permitir bastante movimiento para evitar la inactividad corporal, y ese ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego. La mayoría de los juegos de la infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura. Si esto les parece poco chocante, en un rato vamos a ver otras cosas que son infinitamente peores. Pero fíjense la figura en Grecia de la niñez y la importancia de salvaguardar hasta los 5 años a las personas si bien acostumbrarlas a los embates de la vida de alguna manera, prepararlos para la vida adulta. Esto es simplemente para que ustedes vean, porque pictóricamente podemos hacer un abordaje también de cómo se concibe a la niñez. Quiero que vean acá, esta es una mujer despidiendo al marido que se va a la guerra. Fíjense en la proporción del hijo, ¿sí? Es un mini adulto. Y ahora vamos a ver que eso no es casualidad. Mismo acá, vean los rasgos, vean los músculos, la proporción. En Roma, paralelamente por supuesto, la concepción de la educación no era liberal desde el punto de vista de no darle preponderancia a la educación física o a los deportes. Los romanos, buenas tardes, los romanos le daban mucha importancia a formar grandes oradores, ¿sí? La formación de la oratoria, de la palabra, la formación desde la psiquis era la prioridad más allá de las cuestiones físicas, ¿sí? Las etapas, bueno, también a modo anecdótico, una etapa elemental, una gramática, fíjense que incluye prosa, teatro, poesía, la retórica, de los 16, estudios de técnicas de oratoria y declamación. Y cosas que a mí me parece importante marcar,
porque también en la cuestión de género es una cuestión que también está en boga, por supuesto, si nos ponemos a hablar de género no nos vamos más, pero para que vayamos teniendo en cuenta también que dentro de la niñez también hay una subminoría que es la de las niñas, ¿sí? Y acá las condiciones hasta los 12 años eran de escuelas mixtas, ¿sí? Luego continuaba a través de los varones, familias acomodadas y excepcionalmente alguna mujer a cargo de un preceptor, esa visión del paterfamilias, de Roma, ¿no? Pero bueno, tenemos una educación que sigue siendo responsabilidad del Estado. Sigue siendo el Estado el que debe procurar la educación. Desde un punto de vista objetivo, pero educación al fin. Vean acá estas figuras. Seguimos con mini adultos, para decirlo de alguna manera. Fíjense los rasgos, las musculaturas. En comparación con esta otra persona adulta, seguimos teniendo las mismas características. Incluso la ropa, que es similar a la de los adultos, ¿sí? Estos aspectos comunes, como para que tengamos en cuenta cómo se concebía la niñez. Hago una referencia muy sucinta de algunos temas particulares. El infanticidio, moneda corriente, ¿sí? Niños deformes, niños con algún defecto físico, ilegítimos o producto de relaciones adúlteras, eran asesinados, también por falta de recursos económicos, que eso es una constante que se da durante siglos, y esto es, a ver, y lo dijo Francisco, la concepción del niño como un objeto, ¿sí? Como un objeto de derecho, en este caso objeto de sus padres, y por qué no del Estado. Estoy hablando del Estado romano y el Estado griego. Donarlos a familiares, ocasiones religiosas también, los métodos anticonceptivos, todos a cargo de la mujer, el hombre obviamente preservaba una figura totalmente distinta, la venta de niños recién nacidos, ahí dice una frase bastante desagradable, pero los adquirían todavía sanguinolientos. O sea, para que yo hago hincapié en esto, y no por morbo, por supuesto, sino para que tomemos en cuenta cuál era la visión del niño. Y no nos sorprendamos de que esto continúe durante siglos. No es solo patrimonio de la Grecia y Roma antigua. El aborto también era una práctica común, incluso hasta momentos muy avanzados del embarazo, y era legal, ¿sí? Estos son aspectos comunes, se los marco a Roma y a Grecia. Pasamos a otro estadio, cristianismo y Edad Media. Yo lo divido en etapas conforme el índice para poder ser más prolijo y para ir entendiendo cómo van cambiando las cosas, ¿sí? El cristianismo en la Edad Media rompemos claramente. La educación no está más a cargo del Estado, la Iglesia asume el control total. El niño se prepara para servir a Dios, a la Iglesia y a sus representantes. El Estado se confunde con la Iglesia. Ese sometimiento del niño a la voluntad de la Iglesia reafirma esta visión del niño como objeto de derecho. Y acá se introduce una figura muy interesante que viene de la mano del cristianismo. El pecado original concibe al niño como perverso y corrupto, ¿sí? Tiene que ser socializado y redimido mediante la disciplina y el castigo. Esto hace que dé rienda suelta a directamente el maltrato físico y no solo un descuido. La preocupación respecto de la infancia es inexistente y la educación, como habíamos visto antes, a diferencia de como habíamos visto antes, no se adapta al niño y a sus características, sino que se concibe al niño como algo útil, mano de obra, ¿sí? Hombres en miniatura, que es eso que les decía, y ahora lo vamos a ver de nuevo. Se refleja incluso la concepción que se tiene del niño físicamente, como un homúnculo o hombre en miniatura. La evolución, los cambios cualitativos, según lo dice Tomás de Aquino, me gustó esta frase, por eso la puse. No hay evolución, cambios cualitativos, sino cambios desde un estadio inferior a otro superior, adulto. El niño se considera algo completamente nocivo para la sociedad y es un estadio del que hay que salir lo más rápido posible. No es objeto de cuidado, es objeto de control y de sometimiento. Claramente la edad frágil de la niñez se va a dar hasta los 6 años, 5 o 6 años, en donde el niño empieza a ser útil. En una cuestión práctica, el niño se puede utilizar como mano de obra. Hasta ese momento la mortalidad infantil a tasas enormes. Enfermedades, mala alimentación, tratos inadecuados, todo viene de la misma visión.
Poco valor de los niños de pecho, eso se lo puse porque hay mucho material respecto de las madres nodrizas y el rol de las madres nodrizas, mucho más fuerte incluso que la madre biológica. La figura de los niños de las cruzadas, estamos hablando de niños que iban a la guerra en representación de un Estado que los odiaba, básicamente. Y lo que más me importa, o sea, no es lo que más me importa, lo más significativo, lo más apreciable, tangible, son los niños en el arte. La visión del niño como tal no aparece hasta el siglo XVI. Siglo XVI, fíjense lo que estamos hablando. Y se concebía algo similar a una especie de animal doméstico, un objeto, como un hombre minúsculo, sin rasgos de infancia, volvemos a lo mismo. Y no se observa ninguna idealización en el arte, a diferencia de lo que vamos a ver en el estadio siguiente. Vuelvo a decir lo mismo. Fíjense los rasgos. Estamos hablando de un pequeño adulto. Las expresiones. Fíjense la musculatura, la cara. Es como una especie de mini adulto. Y en este caso, claramente tiene una connotación religiosa, sino la visión del niño como persona, ni hablar del sujeto de derecho, como persona, ni siquiera reflejada en los lienzos. Fíjense el niño de las cruzadas, un niño con una espada de madera, ¿sí? Y su propio escudo. Niños que combaten en representación y a favor de la iglesia, que vuelvo a decir, los toma como algo nocivo para la sociedad. Sin embargo, esa es la visión que había. Y eso parece escandaloso, pero nosotros tenemos que hacer una visión objetiva conforme los tiempos. Los niños, y lo vamos a ver, los niños o la concepción de la niñez de hace 20, 30 años en la Argentina es completamente distinta a la que tenemos ahora. Me animaría a decir hace 10 años, me animaría a decir eso, ¿sí? Lo vamos a ver. Renacimiento, hasta el siglo XVII, cambia claramente la visión del abordaje de la niñez respecto a esa observación por parte de distintos autores. El más importante para mí de marcar es Locke, todos lo conocemos, si lo hemos estudiado en su momento, su concepto de tabula rasa. El niño ya no es más malo por naturaleza, el niño es una tabula rasa, una tabla rasa. Se va a pervertir o no conforme se desarrolle en el marco de la sociedad en la que está inserto. Y ese interés por su desarrollo y su naturaleza hacen que se empiece a generar una noción de infancia, una noción de que esa persona tiene características especiales. A raíz de eso, fíjense cómo cambia claramente en los cuadros la definición de las caras, la proporción de los cuerpos, la visión de la madre, una visión tierna, una madre que le está dando de comer. Acá una familia, el hermano, suponemos, tocando a otro, ¿sí? Estamos hablando de pinturas importantes. No es mi idea por no hablar de arte, ¿no? Pero a las claras se nota la distinta interpretación que todavía sigue siendo un poco rígida, pero mucho más cálida respecto de retratar una situación familiar. Se está reflejando algo común, el desarrollo de una familia. Y los hijos como un sujeto, ya no como un animal doméstico. Más allá de las atrocidades de la época, ¿no? Mandarlos a la guerra, por supuesto. Pero piénsenlo en etapas, en grados y en diversas modificaciones a lo largo de los siglos. Esto es muy interesante, que me parecía muy atinado traerlo acá. Los cuentos que nosotros conocemos desde chicos, como Hansel y Gretel y como La Bella Durmiente, en sus versiones originales fueron versiones verbales que se iban transmitiendo en distintos lugares de Europa, que luego fueron recopiladas y su contenido fue mermando claramente hasta convertirlo en un producto de Disney. Pero quiero que presten atención a lo que les voy a leer respecto de la versión original de Hansel y Gretel. Previa intro, les pongo ahí para los que no leen, el infanticidio era una práctica común en la Edad Media, y en esta historia los hermanos son dejados en el bosque para que mueran o desaparezcan porque no pueden ser alimentados. Una pareja de hermanos se pierde en el bosque, esta parte la sabemos, y a continuación son atrapados en jaulas, siendo cebados para ser comidos. Pero en esta versión no es una bruja malvada la que captura a los niños, sino el mismísimo diablo y su esposa.
El diablo fabrica un caballete aserrado para que el niño pequeño sangre hasta morir y se va a dar un paseo, diciéndole a la niña que ponga a su hermano en el caballete aserrado antes de que vuelva. Los pequeños se hacen los confundidos y le piden a la esposa del diablo que les muestre cómo deberían poner al niño en el caballete aserrado. Cuando ella les enseña cómo, ellos la amarran y le cortan la garganta. Luego roban todo el dinero del diablo y se escapan en su carruaje. El diablo los persigue tras descubrir lo que los niños habían hecho, pero mueren en el proceso. Fíjense la imagen. Esto es un cuento para niños. Ahora, el cuento para niños, para entretenerlos no, para asustarlos, para adoctrinarlos. Esa es la visión que había en su momento. Ni hablar de la Bella Durmiente. La versión original de este cuento, fíjense, 1634, se llama Sol, Luna y Thalía. El príncipe, que no logra por más que grita despertar a la princesa durmiente, cuyo nombre es Thalía, procede a abusar sexualmente de ella para luego regresar a casa con su esposa. La princesa da luz a gemelos, el niño Sol y la niña Luna, que se arrastraron hasta sus pechos para no morir de inanición. Un día Sol chupó el dedo de su madre con tanta fuerza que extrajo el veneno y Thalía despertó. Cuando el príncipe pasa de nuevo por el lugar y ve que Thalía ha despertado y tiene 2 hijos suyos, se los lleva a todos al palacio. La esposa, que no tiene hijos propios, trata de matar a los niños diciéndole al cocinero del reino que los prepare para la cena, pero el príncipe se da cuenta a tiempo del macabro plan y arroja a la mujer al fuego. Por último, se casa con Thalía. Tuvo final feliz. Ahora, yo creo que hagan este ejercicio, porque uno ve esto y dice, esto es así. Ahora, y esto lo hablaba con Mariana y lo hablaba con mi mujer también en la semana. Le leía los cuentos y me decía, no puedo creer que esto sea así. Bueno, claramente era así. Ahora, y esto es muy poco académico, pero recordemos, ya que estamos con Disney, versiones de Dumbo, por ejemplo, Bambi, crítico. Yo lloraba como un marrano. Cuando uno ve las historias actuales, no tienen esa parte tan crítica, tan desgarradora. Eso habla de una evolución contemporánea también de las versiones, de las historias que se quieren contar a los chicos. En este caso tenía un claro fin. Ahora, las cosas se van adaptando a lo largo de los años. La literatura, y en este caso la pintura, son muestras cabales de eso. Y es muy interesante porque uno da por supuesto algunas cosas que no fueron así. De hecho, son un producto de una evolución como sociedad a nivel mundial. Pasamos al siglo XVIII y siglo XIX. La revolución industrial, un hito en la historia, hace que la mano de obra como tal, concebida como hasta ahora, en ese momento, disminuya, lo que otorga tiempo libre a los chicos, a los niños. Como estamos en un sistema capitalista, el fin práctico no va a ser educarlos en virtud de ser sujetos de derecho que requieran la necesidad de ser instruidos, sino para escolarizarlos, para tenerlos ocupados, para tenerlos contenidos, para tener padres que trabajen en estas fábricas, para tener padres que sigan teniendo su rutina de trabajo claramente devastadora, ¿sí? Y esto hace también el fenómeno de la revolución industrial, el traslado de las familias hacia las ciudades, que empiecen a vivir en casas y que empiecen a compartir más tiempo juntos. Eso es una revolución a nivel familia también, la concepción de la familia hasta el siglo XVIII. Me pareció importante aportar lo que decía Rousseau, a diferencia de Locke, a diferencia de la visión de la Iglesia, que el niño es bueno por naturaleza, nos vamos hacia el otro lugar. Entonces, ¿qué otorga esto? La necesidad de que la educación se adapte a ese niño, teniendo en cuenta sus propias características, teniendo en cuenta los aspectos físicos, morales, intelectuales, teniendo en cuenta su desarrollo. Ya vemos un germen de lo que tenemos hoy como sociedad. Y esta frase me pareció interesante ya que hablamos del hombre pequeño. El pequeño del hombre no es simplemente un hombre pequeño. No se concibe al niño como un niño adulto a partir de estas visiones. Por lo tanto, se empieza a prestar atención a la niñez, que en parte se hacía en Grecia y en Roma, y tuvimos un intervalo de unos cuantos siglos para volver a retomar algunos conceptos clásicos. Pasamos al siglo XX y siglo XXI, quizás los siglos en donde mayores atrocidades se cometieron, sobre todo en el XX. Y acá yo les pongo hacia el niño como sujeto de derecho, haciendo la diferencia con el objeto de derecho respecto de la visión que había de propiedad del niño respecto de sus propios padres y del Estado. El Estado y los padres disponen del niño como un objeto. La visión, de alguna manera gestada por las filminas que vimos anteriormente,
hace que en países con los mismos problemas, países industrializados, sobre todo América y Europa, tengan los mismos problemas respecto de los niños, lo que hace que acudan a soluciones similares. Eso que va generando un germen de consenso internacional, un germen que se fue gestando a través de congresos, de tratados, de relaciones entre los distintos estados, tratar de aportar las mismas soluciones frente a las mismas problemáticas en un sistema capitalista, tanto en Europa como en América. Eso hace que a mismos problemas iguales soluciones. Uno de los hitos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, claramente con una infinita repercusión en materia de niñez. ¿Qué obliga este hito mundial? La Declaración de Ginebra, que fue producto de otros tratados y otras cuestiones que se fueron gestando con anterioridad, y hace que la Sociedad de las Naciones, germen de las Naciones Unidas, dicta esta declaración, que fue aprobada por unanimidad, e incorpora algunos conceptos como alimento, cuidado, ayuda, acogida, socorro, educación, reinserción del niño delincuente, fíjense, y protección en caso de peligro. Estamos hablando de una visión muchísimo más avanzada en los papeles. Derecho de los niños a un desarrollo de su personalidad. Yo les pongo ahí una nueva ética a favor de la infancia. Se empieza a desarrollar teóricamente la visión de niñez contemporánea. Y acá les hago una distinción. La visión sigue siendo de ayuda y protección a ese niño, pero no como un sujeto de derecho. Sigue siendo potestad del Estado cuidarlo, no disponer de él, sino que cuidarlo con la concepción de principios del siglo XX, ¿no? Segunda Guerra Mundial, otro hito, mayor atrocidad. Esto es un ejemplo de niños yendo a la guerra, ¿no? Pero ni hablar de niños en campos de concentración, las consecuencias de la guerra mundial, niños huérfanos, etc. ¿Qué nos lleva a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959? No es la Convención de los Derechos del Niño, 40 años antes, 1959. Sus antecedentes, obviamente, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue consecuencia ineludible de la Segunda Guerra Mundial. Incorpora algunos conceptos para todos los seres humanos como igualdad y no discriminación. La creación del UNICEF, organismo vital para la promoción de los derechos de la niñez, desde el comienzo hasta el día de hoy. El contexto internacional más pacífico hace que las relaciones entre los países puedan ser más aceitadas, no obstante la Guerra Fría, les aclaro. Ahora, los países recuperados, Plan Marshall y todo lo que sabemos, se vuelven a incorporar económicamente y empiezan a proyectar distintas políticas de Estado, teniendo en cuenta las atrocidades cometidas años anteriores y que habían sido cometidas nuevamente al principio del siglo con la Primera Guerra Mundial. Por eso digo que en los papeles la Declaración de Ginebra era muy interesante, pero tuvimos un hito mayor y mucho más trágico que fue la Segunda Guerra Mundial. Las características propias. Es la primera declaración universal en el ámbito de las Naciones Unidas sobre un grupo de seres humanos. La niñez fue la prioridad a la hora de ser concebida como un grupo para cuidar de parte de, en este caso, la UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas. El mismo espíritu de la Declaración de Ginebra con respecto a los valores éticos que deben presidir el reconocimiento de los derechos del niño. Estamos en una etapa de poner al niño como un objeto de derecho, pero de determinados derechos que no habían sido concebidos con anterioridad. Sigue siendo un objeto de derecho, pero de derechos que ya son incorporados y reconocidos a nivel mundial, con consenso. Las innovaciones respecto de Ginebra define al niño en el preámbulo. Yo se los pongo así porque eso ustedes pueden echar manos, si no, no nos vamos más. El derecho de los niños a tener padres. Hubo infinidad de niños que quedaron huérfanos luego de las dos guerras mundiales. Derecho a un nombre y una nacionalidad. Incorporar los derechos civiles de los niños. Y aparece esta figura que es vital. 1959. Aparición del interés superior del niño, principio 2 y principio 7. Referentemente, especialmente aparece en lo referido a la protección especial y el derecho a la educación por parte del Estado, de los padres y de la sociedad. Se amplía el espectro de quiénes son los que se deben encargar de que ese niño, de velar por el interés superior de ese niño. Interés superior como figura que genera distintos debates a nivel doctrinario, jurisprudencial, pero que tiene su germen en 1959.
Y ahí empezamos a considerar al niño como un sujeto de derecho, ¿sí? A partir de estos conceptos que abren el camino de lo que hoy conocemos como el derecho específicamente referido a niñez y adolescencia. La Convención de los Derechos del Niño, finalmente, en 1989, producto de toda esta gesta que venimos hablando, es el tratado que más apoyo tuvo a nivel internacional, a lo largo de toda la historia del derecho internacional. Un hito, realmente, y es el día de hoy que lo seguimos aplicando todos los días. Todos los días. Cuando hablo todos los días es laburando en el estudio, haciendo un escrito. O sea, es un hito. 10 años fue gestada esta convención y tuvo colaboración de todas las sociedades, todas las religiones y todas las culturas. La diferencia con las declaraciones es que es vinculante para los estados que se obligaron a respetarla, independientemente de todas las reservas que hicieron algunos estados u otros que no las han ratificado, como Estados Unidos. Pero bueno, independientemente de eso, crea el Comité de los Derechos del Niño, que hace distintas observaciones respecto del cumplimiento de la convención y que puede ser posteriormente plausible de una sanción. Esto es muy importante, muy importante. Estos principios rectores que nos acompañan al día de hoy y que iluminan nuestro derecho, que lo vamos a ver y Mariana lo va a explayar. Niño como sujeto de derecho, ya directamente se dice específicamente al niño y se lo concibe como tal. El principio de autonomía progresiva. El niño va adquiriendo a mayor madurez, mayor autonomía respecto de ¿qué? Respecto de sus progenitores, respecto del Estado. El niño va, como sujeto de derecho, ampliando su espectro para poder ejercer esos derechos en forma autónoma. El derecho al niño a ser oído por una instancia judicial, por una instancia administrativa, por todos nosotros. Tenemos que oír al niño. El niño tiene muchas cosas que decir. Algo Francisco, retomando algo que Francisco dijo al principio. Que su opinión, al ser oído, sea tenida en cuenta según su capacidad progresiva, atendiendo a su desarrollo como persona y no desacreditarlo simplemente porque es un menor de edad. Vuelvo con lo del interés superior del niño, vital. Vamos a Argentina. Esta es la típica imagen de los conventillos. En la época fundacional les quise poner un par de cositas. La concepción de la infancia, la visión sarmientista de la infancia, un niño subordinado a sus padres y los docentes. Tenemos docentes en la sala, me parece. Y en general sin derechos propios. Y estos edictos de la presidencia de Juárez Celman me pareció interesante. Se prohíbe, que no son menores, se prohíbe que los menores se entretengan en el juego del barrilete en la vía pública, como así también que los menores jueguen a la pelota en las calles de la ciudad. El niño se plantea como un escollo, como un problema. Ustedes saben, las grandes corrientes inmigratorias en la Argentina hicieron que las grandes ciudades se concentren en conventillos. Gente que carecía de recursos como para poder habitar en otro lado. Cierto hacinamiento, inconvenientes, ni hablar de cuestiones de salubridad. Sin embargo, los propios conventillos tenían sus reglamentos. Prohibían a los niños jugar en los patios. ¿Esto qué hizo? Generó distintos conflictos a nivel social. Los chicos tuvieron que salir a la calle. Los chicos se volvieron visibles. ¿Visibles para quiénes? Para quienes no habitaban los conventillos. Para las autoridades, para la policía. Los niños se hacen visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se plantea un problema. ¿Qué tiene que hacer el Estado con estos chicos? Por supuesto, estamos hablando de un contexto, principio del siglo XX, de gran conflictividad social, sobre todo en estos grupos sociales. ¿Y qué les quiero aclarar con respecto a eso? Perdón. La huelga de inquilinos fue un hito donde los inquilinos se amotinaron respecto de los aumentos indiscriminados del valor de los alquileres. Eso generó distintos enfrentamientos con la policía y muerte de niños. ¿Qué surge a partir de esto y cuál es la solución que se termina tomando? La ley de patronato, o ley Agote, que fue su autor, considera, Agote, su autor, al niño como es un salvaje. No tiene grandes escrúpulos, ni fuerzas, ni morales. Se comprende que en la promiscuidad de los conventillos no pasará mucho tiempo sin que cometa una de esas faltas que los llevará fatalmente a la comisaría. Hay una concepción de la pobreza como un conflicto. Me atrevo a decir que en algunos aspectos no se ha superado esto. Pero fíjense la visión del Estado. Hay que sacar al chico de la calle, porque es un problema, y hay que institucionalizarlo, pero no para que se desarrolle como persona.
No. Niño sujeto de derecho, no. Niño objeto de derecho del Estado. El fundamento para esa peligrosidad de los niños que crecen en esos ámbitos, que crecen en conventillos, en la vía pública, que no pueden ser vigilados por sus propios padres, el Estado se los trae a sus propias instituciones y crea la figura de la tutela, pero la tutela a través del juez, ¿sí? El Estado cumple la función de padre, no los propios padres. Esta ley nos acompañó hasta el 2005, no 89 con la convención, no mitad del siglo XX, 2005, siglo XXI. Algunos aspectos: define la patria potestad, enumera las causales, esto es código viejo, ¿sí? Pero hace mucha referencia a lo que es la tutela y la patria potestad, lo cual le da las herramientas al juez para tomar todas las necesidades que tenía el Estado argentino de esa época. Pasamos a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, otro hito en la legislación argentina. Termina con el régimen de patronato, vuelvo a decir, 2005. Las observaciones y recomendaciones al Estado argentino por no haber ayornado su legislación interna a la convención que había sido incorporada en su organismo, en su legislación nacional a través del artículo 75, inciso 22, es adecuarla. No, es totalmente incompatible todos los valores y conceptos que les dije hace un ratito con una ley de patronato que trata a los niños de esa manera. Cambia ese paradigma y acá sí se entiende al niño como sujeto de derecho. Vuelvo a decir, 2005. Se desjudicializa la cuestión. Creo que acá hay gente de los organismos administrativos. El órgano administrativo empieza a cumplir una función vital en cumplir y en velar por los derechos y garantías de estos niños, niñas y adolescentes. Se desinstitucionaliza a los niños con estas medidas de protección. El abrigo es una medida de última ratio. El juez de familia empieza a ocupar otro rol en este paradigma, en esta visión de la niñez. Y esto es lo que nos acompaña hasta el día de hoy, con algunos retoques también. Y es muy importante también entender que los tribunales de familia en la provincia de Buenos Aires también se dividieron en juzgados unipersonales. Las garantías mínimas que otorga esta ley de protección integral: a ser oído por autoridad competente cada vez que lo solicite. Estamos hablando de derechos y principios que estaban ya incorporados al ordenamiento argentino en 1989. A que su opinión sea tenida en cuenta, volvemos a lo mismo. Y acá está el germen de lo que va a hablar Mariana. A contar con asistencia letrada por un abogado preferentemente especializado desde el inicio del proceso judicial o administrativo. Y dejo el pie para ella. Contar con asistencia letrada, punto. No habla de edad, no habla de grado de madurez, no habla de nada al respecto. A participar activamente en el proceso y a recurrir todas las decisiones que afecten a su interés. Fíjense lo que estamos hablando. Derecho a poder apelar decisiones que tengan que ver con su propio interés, con su propio patrocinio letrado. Y no quiero seguir adelante porque eso es materia de Mariana. Finalmente, Código Civil y Comercial 2015 recepta estos principios: no discriminación. Incluye estas concepciones y tratados internacionales específicamente, hace referencia específicamente a los mismos. Recepciona ese amparo de los más vulnerables. La niñez es claramente un grupo vulnerable. Y los derechos individuales y colectivos se toman, y desde el prisma de la niñez se los estoy diciendo. Específicamente, y un punteadito nada más para terminar, de los artículos que nosotros consideramos que el Código Civil de alguna manera ordena respecto de niñez y adolescencia. El respeto a la capacidad de 22 a 24, capacidad como regla. El niño no es más incapaz como regla, es capaz como regla. Y justamente viene de la mano de la capacidad progresiva. 25 al 26, mayoría de edad, criterio de madurez suficiente, hasta 13, y de 13 a 18, hasta 13 niños, de 13 a 18 tenemos un adolescente. Determinados actos permitidos, Mariana va a hablar un poquito de eso, de los 13 a los 16. Y escucha y participación del niño, esto es muy importante, específicamente hablando. Ejercicio de los derechos del niño, legitimación del niño para reclamar alimentos por sí mismo, por derecho propio. Representación para intervenir en distintos procesos, no solo de alimentos. Acción civil contra un tercero, con su propio patrocinio letrado. Juicio contra sus propios progenitores. Y no es condición sine qua non
que la intervención con patrocinio letrado sea producto de un conflicto con sus padres. Excepciones donde se pueden administrar sus propios bienes, el caso de los progenitores adolescentes, que son menores de edad, pero progenitores también. La dispensa para contraer matrimonio, la inscripción del apellido, expresar su opinión en procesos y principios en materia de adopción. Cada uno de estos temas da para una charla en particular, pero el punteado significa poder tomar conciencia de que estamos en una etapa infinitamente superadora, nos queda muchísimo por hacer. La figura del abogado del niño, como dice mi colega, es algo que hoy tenemos que velar todos por su cumplimiento, por su promoción y por su desarrollo. Es el día de hoy que tenemos colegas que no están enterados, o están enterados y no les pueden no querer ejercerlo, pero no están de acuerdo con esto. Esto existe y hay que promoverlo y desarrollarlo porque somos todos un poco responsables de justamente velar por los intereses y los valores y los principios que tenemos instalados el día de hoy y que no se van a ir nunca más. Así que bueno, los dejo con Mariana y si quieren hacemos alguna preguntita por ahí al final como para organizarnos un poquito mejor. Muchísimas gracias.